Estos son escarabajos que se alimentan de carroña, de excremento o de materia orgánica en descomposición. Algunos son especialistas en algunos de estos recursos, otros son generalistas y pueden comer cualquiera de ellos. En el mundo existen 6.000 especies aproximadamente de estos escarabajos y alrededor del 5% de ellas, o sea, unas 200 y tantas, las encontramos en México. Los escarabajos del estiércol se han agrupado en 3 grupos funcionales de acuerdo a la conducta que toman al llegar al estiércol, ¿no? El primer grupo funcional del que se habla son los escarabajos endocópridos, que cuando llegan al estiércol llegan a esta masa, cavan un poco adentro del estiércol y ahí adentro hacen sus nidos donde ponen sus huevos y ahí mismo se desarrollan las larvas que crecen ahí hasta llegar a adultos y entonces salen del estiércol, ¿no? Los segundos son los cavadores, que hacen túneles debajo del estiércol. Entonces ahí abajo usan un poco de tierra para envolver una masa de estiércol. Dentro de esta masa depositan un huevo y el huevo se desarrolla en esta masa de estiércol hasta que llega a ser adulto y emerge otra vez. Los últimos son los rodadores, o llamados también telecópridos, que son los que son comúnmente conocidos como rodacacas, que son los que llegan al estiércol y ruedan un pedazo de este a cierta distancia del estiércol y cavan a esta distancia y hacen su nido por ahí. Entonces son estos 3 grupos funcionales. Los escarabajos del estiércol nos importan mucho, entre otras cosas, porque tienen funciones ecológicas muy importantes, ¿no? La principal es la de enterrar estiércol. Este enterramiento de estiércol que llevan a cabo los escarabajos es muy útil tanto en las selvas o en los bosques como en los sistemas productivos, porque cuando los escarabajos entierran el estiércol es la forma en la que los nutrientes del estiércol vuelven al suelo, ¿no? Entonces el suelo recupera fertilidad cuando hay escarabajos que entierran el estiércol. Esto de enterrar estiércol también es muy útil, principalmente en los pastizales ganaderos, porque hay muchas moscas que frecuentemente provocan enfermedades en las vacas y en otros animales. Entonces, si no hay escarabajos, el estiércol está disponible para estas moscas y entonces provoca que las vacas se enfermen, ¿no? Entonces, enterrar el estiércol es una función muy importante de los escarabajos. Hay otra que es la bioturbación, que es la remoción del suelo, que permite intercambio gaseoso, entonces hace el suelo también más fértil. Algunos escarabajos, principalmente estos telecópridos o rodacacas, también dispersan algunas semillas. Y una función muy importante que más recientemente se les reconoce a los escarabajos es reducir las emisiones de metano. Ustedes sabrán que la ganadería es una de las principales actividades humanas generadoras de metano, que es un gas de efecto invernadero muy importante. Los escarabajos del estiércol sirven para reducir hasta en un 12% las emisiones de metano producidas por la ganadería. Entonces, bueno, los escarabajos del estiércol tienen funciones ecológicas muy importantes, tanto en los bosques como en los pastizales ganaderos. También tienen, derivado de estas funciones ecológicas, una importancia económica muy grande, ¿no? En el estado de Veracruz solamente se ha estimado que cada año el servicio que brindan estos escarabajos con sus conductas de alimentación y reproducción se evalúa en aproximadamente $250 millones. Si ustedes se imaginan una hectárea de pastizal, tal vez como una cancha de fútbol llena de vacas, aproximadamente un cuarto de este tamaño se puede cubrir de estiércol. Los escarabajos son capaces de eliminar esa cantidad de estiércol cada día en una hectárea de pastizal. Entonces son fundamentales para mantener áreas limpias. Este servicio de limpieza del pastizal aporta aproximadamente el 70% de este beneficio económico a los ganaderos. También al enterrar el estiércol están reincorporando nitrógeno al suelo y este nitrógeno sirve como fertilizante en el pastizal. Esto aporta aproximadamente un 28% de los beneficios económicos que dan los escarabajos. Y
producción de leche y carne, por hacer que el ganado crezca en mejor condición, se evalúa alrededor de $500,000 cada año solo en el estado de Veracruz. Entonces son muy importantes también económicamente. Estos escarabajos también se utilizan mucho en estudios ecológicos como bioindicadores. ¿Por qué? Porque algunas de las especies de estos escarabajos no toleran la perturbación. Algunas viven en los bosques y nunca salen de los bosques. Hay investigadores que ya tienen mucha trayectoria estudiando escarabajos y reportan que ven cómo hay ciertas especies de escarabajo que vuelan dentro del bosque y cuando llegan al borde se dejan caer como si se estamparan con una pared, ¿no? Estos son especialistas exclusivos de bosque. Hay otros escarabajos que prefieren más bien áreas abiertas, que son los que más funcionan en los pastizales ganaderos, pero también en otros sitios, como por ejemplo en las sabanas africanas, que son sitios bastante abiertos, y hay escarabajos que son exclusivos de estas áreas. Hay otros que pueden vivir tanto en sitios conservados como en sitios perturbados, ¿no? Entonces, estas especies son las que se llaman euritópicas, que no son especialistas ni en bosques ni en pastizales. Bueno, los escarabajos de cada tipo de hábitat están tristemente expuestos a muchas amenazas, ¿no? En la selva, estos escarabajos exclusivos de selva o que de algún modo dependen de la selva para sobrevivir y reproducirse, son principalmente sensibles a la pérdida del hábitat y a la pérdida de mamíferos. Existen algunas especies de escarabajos que son especialistas en consumir el estiércol de ciertas especies de mamíferos, ¿no? Esta pérdida de mamíferos entonces se vuelve muy importante para las especies exclusivas de selva. Por otro lado, en los potreros, las amenazas son otras, ¿no? La pérdida de bosques que sirven como refugio también es una amenaza, pero una de las que más nos interesa ahora en el contexto de esta plática es la contaminación. ¿Y cuál contaminación? Pues mucha, ¿no? Aquí les muestro un avión que está esparciendo herbicidas por un cultivo. Bueno, los herbicidas, algunos amenazan en gran medida a los escarabajos. En la ganadería es muy común que se utilicen pastos transgénicos, y son pastos que son transgénicos para resistir a ciertos herbicidas, de modo que los ganaderos pueden rociar todo su pastizal transgénico con cierto herbicida y se van a morir todas las malas hierbas excepto el pasto, ¿no? Entonces ahí se mantiene el pasto. Esto amenaza a los escarabajos, es una de las grandes amenazas. Otra muy importante es el uso de medicamentos en el ganado. Los medicamentos se aplican al ganado, pero parte de ellos se excretan en el estiércol. Entonces, cuando los escarabajos llegan a alimentarse de ese estiércol o a anidar en el estiércol, principalmente las larvas sufren de mortalidad o de efectos subletales, que es un poco de lo que les voy a hablar yo ahora. Para saber cuáles son los factores que están afectando a los escarabajos, se ha recomendado hacer estudios a gran escala, ¿no? Porque los escarabajos son bichos que se mueven mucho, no son únicamente sensibles a las condiciones del sitio en el que se encuentran, sino que son sensibles a condiciones a mucho mayor escala. Y esta escala es la que llamamos escala de paisaje, ¿no? Normalmente cuando uno ve estudios a escala de paisaje se encuentra con este tipo de diagramas, que son paisajes que pueden ser de distintos tamaños, que tienen distintas propiedades, ¿no? En distintas cuestiones de su estructura o de su composición. Por ejemplo, aquí vemos un paisaje que está todo verde. En general, en estos estudios, el verde quiere decir bosque. Pero si nos alejamos a estos otros paisajes, vemos cómo hay menos bosque. Bueno, se pueden ilustrar, por ejemplo, pastizales en otros colores o cuerpos de agua. Entonces, los estudios a escala de paisaje permiten determinar cuáles son las condiciones de gran escala que afectan localmente a ciertos organismos, ¿no? En este caso, pues nos preocupan los escarabajos. Bueno,
la riqueza de escarabajos se ve afectada por distintos componentes del paisaje, ¿sí? No es únicamente por el sitio en el que el escarabajo está, sino por lo que hay a su alrededor, y se evalúan varias cosas, ¿no? A los escarabajos se ha visto que les afecta mucho la densidad de borde. No sé si conocen este término, pero el borde es todo lo que... el borde de la selva, a esto se refiere. Hay sitios, por ejemplo, si se imaginan un círculo, pues tiene cierta cantidad de borde, pero si se imaginan el estado de Puebla, este tiene mucho borde, ¿no? Entonces, dependiendo de la forma que tenga una selva, tiene más o menos borde, y los escarabajos son sensibles a eso. Son también sensibles al grado de fragmentación que tiene un paisaje. No es lo mismo un sitio que tiene un gran fragmento de selva todo junto, aunque esté en una matriz de pastizal, que la misma matriz de pastizal con muchos pedazos de selva, aunque esta selva ocupe la misma superficie. Entonces, este es el grado de fragmentación, y este también se ha visto que afecta en gran medida a los escarabajos. Pero como les dije en la diapositiva anterior, parece que lo que más les afecta es la cobertura vegetal, ¿no? Entonces, dentro del paisaje hay muchas condiciones que afectan a la riqueza, es decir, al número de especies de escarabajos del estiércol. Pero hay otras condiciones que tienen que ver propiamente con la ganadería, y ahora estamos hablando de especies que habitan en los pastizales ganaderos, ¿no? Por ejemplo, hay distintas métricas que se pueden asociar a la intensificación ganadera. Por ejemplo, la producción de estiércol en un sitio tiene que ver mucho con la cantidad de cabezas de ganado que hay por hectárea en ese sitio. Eso afecta en cierta medida a la riqueza de escarabajos. La producción de proteína, que tiene que ver con las toneladas de carne que se producen en una hectárea de pastizal ganadero, y que tiene que ver con la intensificación ganadera, también influyen en cierta medida sobre la riqueza de escarabajos. Pero aquí nos resalta que de la intensificación ganadera, lo que más afecta negativamente a la riqueza de escarabajos del estiércol es el uso de lactonas macrocíclicas. Y ahora les voy a hablar de estas, pero las lactonas macrocíclicas son unos desparasitantes que se inyectan en las vacas y que las vacas excretan en el estiércol. Entonces, muchas especies de escarabajos se comen ese estiércol y se mueren. Bueno, los mismos factores, así como afectan al número de especies de escarabajos que hay en un sitio, también afectan a la abundancia, es decir, al número de individuos de cada especie, y a la biomasa, que es el peso total o la masa total de bicho que hay en un sitio, ¿no? Y esta biomasa está muy relacionada con el servicio de enterrar estiércol que pueden dar los escarabajos. Imagínense, por ejemplo, 1 kilo de escarabajos puede enterrar la mitad de estiércol que 2 kilos de escarabajo, ¿no? Como ven en estas gráficas, otra vez las lactonas macrocíclicas contribuyen en gran medida a reducir la abundancia y a reducir la biomasa de escarabajos, ¿no? Y pasan a ser aparentemente la principal amenaza para los escarabajos del estiércol en los pastizales ganaderos, ¿sí? Más allá de otros medicamentos que pueden ser algunos antibióticos o de herbicidas que también en algunos casos se ha visto que son dañinos, o de fertilizantes para el suelo, o de algunos insecticidas, pues resulta que estos desparasitantes son lo que peor les hace a los escarabajos. Y dentro de estas lactonas macrocíclicas hay una que es la que más se utiliza en los pastizales ganaderos de México, pero también en Estados Unidos y en Inglaterra es de las más comunes, que se llama ivermectina. La ivermectina es un desparasitante que viene en distintas presentaciones, se usa a veces inyectado, a veces se usan polvos de ivermectina que se ponen encima de las vacas, o se usan baños de ivermectina, y se utilizan porque es muy buena, es un desparasitante muy bueno que fue creado originalmente para controlar nemátodos, pero los ganaderos se dieron cuenta de que incrementando un poco las dosis de ivermectina que usan en sus animales también sirve para controlar piojos
y si le ponen un poco más también controlan garrapatas. Entonces, la ivermectina lo que hace es que altera el sistema nervioso, reduce el tono muscular también de los parásitos, provoca parálisis, entonces impide que los parásitos se alimenten y que completen su ciclo de vida, ¿sí? Entonces, este es el mecanismo de acción de las ivermectinas. Se llaman lactonas macrocíclicas porque como parte de su estructura química tienen estos dobles enlaces con oxígeno que lo hacen lactona y estos grandes anillos la hacen macrocíclica. Pero en realidad quiero hacer un paréntesis para decirles que la ivermectina, pues aunque es una amenaza para los escarabajos, en realidad es un desparasitante muy bueno y fue sintetizado originalmente pensando en tratar seres humanos y no ganado, ¿no? De hecho, en el año 2015 le dieron el Premio Nobel de Medicina a estos dos científicos, un irlandés y un japonés, que trabajaban para los laboratorios Merck, porque el desarrollo de la ivermectina permitió prácticamente erradicar de algunos países africanos un par de enfermedades muy severas causadas por nemátodos. Una que es la elefantiasis y la otra que es la oncocercosis, que es transmitida por una mosca que se llama la mosca negra y que hace unos años llegó a ser la segunda causa más importante de ceguera en el mundo. Entonces, pues es un gran medicamento, ¿no? De hecho, actualmente todavía se le sigue llamando a la ivermectina, que fue descubierta en 1975, se le sigue llamando un medicamento del futuro, porque, bueno, incluso hasta han sospechado que sirve en algunos casos para detener el crecimiento de unos tumores cancerígenos, pero más realista es el tratamiento que aparentemente se le puede dar contra la malaria. A pesar de que es un medicamento generado contra nemátodos, parece que es efectivo para controlar el crecimiento de los plasmodium, que son los parásitos que provocan la malaria, pero de paso, todos esos seres humanos que han sido tratados con ivermectina, que son picados por un mosquito, van a afectar al mosquito, ¿no? Entonces la ivermectina puede ayudar tanto a controlar el parásito como a controlar el mosquito que transmite el parásito. Sí, entonces, bueno, pues es una droga muy buena, pero vemos que en los escarabajos es muy mala. Bueno, entonces cuando la ivermectina se aplica al ganado, en cualquiera de sus presentaciones, ya sea inyectada o sea tópica, es decir, por encima, esta es absorbida por el animal y es excretada en el estiércol. Entonces, cuando tratan a una vaca con ivermectina, durante mucho tiempo la vaca está excretando la ivermectina. Fíjense, este es un estudio que hicieron para ver cuánta ivermectina queda en el estiércol de unas vacas que fueron tratadas después de varios días. Si se fijan, aún después de casi 2 meses, el estiércol sigue conteniendo algo de ivermectina. Y durante todo este tiempo, el estiércol puede ser tóxico para los insectos que se acerquen a alimentarse de esto. Se han estudiado mucho o bastante los efectos colaterales de la ivermectina sobre organismos que no son el blanco de la ivermectina, o sea, que no son parásitos del ganado, ¿no? Se ha visto principalmente en moscas y en escarabajos coprófagos que, bueno, lo peor que puede hacer la ivermectina es provocar la muerte, y esto es muy común principalmente cuando se expone a larvas de estos insectos. Pero también puede tener efectos subletales, ¿no? Por ejemplo, puede reducir la talla, retardar el desarrollo, atrofiar los músculos, alterar la locomoción, reducir la alimentación y la fecundidad de las hembras de muchas especies coprófagas, ¿no? Cuando se deja una plasta de estiércol ahí en el campo, cuando este estiércol tiene ivermectina, también se ve que se degrada mucho más lento que cuando no tiene. Aquí se ven estas barras, ¿no? Las barras del medio tienen ivermectina y conforme pasa el tiempo pues se van degradando, pero mucho más lentamente que estas otras que no tienen ivermectina, ¿sí? Entonces se amenaza a la biodiversidad con la ivermectina y también se amenaza a la función de esta fauna coprófaga. Pero bueno, ahora
voy a entrar un poco a hablar sobre el sujeto de estudio, que es el que yo más trabajo, principalmente en el laboratorio, pero algunas cosas también en condiciones naturales, que es un escarabajo que se llama Euonyticellus intermedius. Esta es una de las especies más abundantes en los pastizales de México, a pesar de que es una especie africana. Déjenme que les cuente la historia de este escarabajo, que es originalmente sudafricano, pero está acostumbrado a comerse el estiércol de los elefantes y de las cebras y de las jirafas allá en África del Sur y hacia el centro. Entonces esta especie fue introducida en Australia en la década de los 70s, porque resulta que cuando los ingleses metieron tanto ganado en Australia no consideraron que no existían escarabajos nativos capaces de enterrar todo el estiércol que producía ese ganado. Entonces hicieron pruebas, introdujeron alrededor de 80 especies africanas en Australia para ver cuál era la buena para enterrar el estiércol, y vieron que hubo unas pocas especies que lograron el objetivo, ¿no? Y una de estas fue el Euonyticellus intermedius. Fue tan exitosa que después los gringos también la usaron y la introdujeron en Texas ya en los 80s, viendo el éxito en Australia, y desde los 80s esta especie ha migrado hacia el sur naturalmente y ahora es una de las más abundantes en los pastizales de México, y en particular en Veracruz, que es donde yo trabajo. Esta especie, además de ser muy buena para enterrar el estiércol y de aguantar distintas condiciones ambientales en Australia, en África, en Estados Unidos y en prácticamente todo México, es muy interesante también porque los machos tienen un cuerno en la cabeza, ¿no? Y pues como ya me contó Palestina que han visto cosas de selección sexual, pues los cuernos tienen ahí una función reproductiva muy importante, y esta especie ha sido también un modelo clásico en estudios de selección sexual. Se ha visto que los machos que tienen los cuernos grandes tienen mayor éxito de apareamiento. Los machos en esta especie se pelean, cavan túneles, pero se pelean entre ellos por acceder a las hembras. Y cuando se están peleando los machos, sobre todo los más robustos, se ha visto que el éxito en las peleas depende en gran medida del tamaño de los cuernos. Entonces el tamaño de los cuernos es un carácter sexual secundario muy importante en esta especie, que además es una señal honesta de la calidad de los machos. ¿Se acuerdan de las señales honestas? Sí, estas que indican la calidad de los machos. Bueno, se ha visto que los machos de cuerno más grande tienen mejor respuesta inmune, tienen mayor fuerza corporal y tienen mayor resistencia a largas caminatas, ¿no? Entonces, bueno, el escarabajo este es un muy buen sujeto de estudio tanto para trabajos de selección sexual como para cuestiones asociadas a la ganadería. Nosotros hemos visto en experimentos de laboratorio que este escarabajo es bastante sensible a la ivermectina. Hicimos unos experimentos donde colocamos a escarabajos a distintas dosis de ivermectina que simulan las dosis que naturalmente excreta una vaca en el campo, que se parecen, estas más altas se parecen a lo que excreta una vaca que fue tratada hace 3 días, que es donde está el pico máximo de excreción de ivermectina, y estas otras dosis más bajas se parecen a lo que excreta una vaca después de algo así como 1 mes de ser tratada, ¿no? Entonces, bajo condiciones realistas de contaminación, hemos visto que el número de escarabajos que emergen de estos tratamientos se va reduciendo significativamente hasta llegar casi a 0 conforme aumentan las dosis, las concentraciones de ivermectina en el estiércol. Esto lo hemos hecho en el laboratorio y algunos han criticado la metodología que se usa de ponerle unas gotas de ivermectina al estiércol, siendo que no es la vía por la que los escarabajos se exponen, ¿no? Sino que lo que sucede es que las vacas son tratadas y entonces excretan un estiércol contaminado. Pues resulta que la ivermectina no cambia para nada su estructura cuando pasa a través del tracto digestivo de las vacas. Entonces experimentar con ivermectina así es bastante fácil
y de verdad se parece a las condiciones reales del campo, ¿no? Entonces, pues bueno, sin duda la ivermectina les hace mal a esta especie de escarabajos. Tiene efectos letales, ¿no? El número de escarabajos que emergen de la ivermectina se reduce. Pero también hay algunos efectos subletales. Por ejemplo, vemos como en las hembras y en algunos machos el tamaño corporal, que también está altamente involucrado en los procesos reproductivos de este escarabajo, se reducen significativamente conforme aumenta la concentración de ivermectina. A nosotros también nos preocupaba qué pasa con el tamaño de los cuernos, y fíjense que aquí encontramos lo contrario de lo que nosotros esperábamos. Aquí esperábamos, bueno, pues que machos que crecen en concentraciones altas de ivermectina tengan cuernos más pequeños que los que crecen en tratamientos sin ivermectina, que son estos dos. Pero fíjense que encontramos lo contrario, ¿no? Bueno, a nosotros nos costó algún trabajo encontrar explicación para esto. ¿Alguien me ayuda con una explicación que se le ocurra? Puede ser que los escarabajos que tengan una mayor respuesta o una defensa o tolerancia ante este compuesto, pues que tengan los cuernos más grandes, porque es una señal honesta. Entonces no sería tanto lo que no esperábamos, sino que lo que realmente sí esperábamos. Exacto. Entonces, esa es nuestra explicación también, ¿no? Pues que los escarabajos que logran nacer en la ivermectina, a pesar de que sean unos poquitos, porque son estos, ¿no? C4, C5, son estas concentraciones, nacen muy poquitos, pero aparentemente nacen muy buenos. ¿Sí? Oye, una pregunta, ¿vale? Se vale. De la gráfica anterior, de la que critica la ivermectina directo, ¿son para escarabajos adultos o son larvas? Bueno, como hacemos nosotros los experimentos es que ponemos una pareja de escarabajos. En general, cuando iniciamos una cría de escarabajos, los criamos primero, una primera generación en estiércol libre de ivermectina. Y después a cada pareja la ponemos a reproducirse en estiércol contaminado o no. Entonces, esto refleja el ambiente de las larvas y el ambiente en el que estuvieron los papás cuando se reproducían, ¿no? Y esto es comparado con el control, seguramente el control tiene una curva más plana, ¿no? Aquí está el control. Bueno, aquí hay como la ivermectina se diluye en acetona, entonces nosotros usamos un control libre de cualquier cosa y aquí un control con acetona. Pero bueno, viendo algo que más o menos ya se sabía, que la ivermectina hace mal, lo que nosotros nos preguntamos después es ¿qué pasa conforme pasan las generaciones, ¿no? Es decir, si unos papás que fueron expuestos a ivermectina tienen hijos con alguna deficiencia. Pues para esto usamos la base teórica de un tema que se llaman efectos parentales. Y este tema tiene que ver con que el ambiente de los padres tiene efectos sobre la descendencia. Y entonces, según varios estudios, resulta que el fenotipo de un individuo no depende únicamente de sus genes y del ambiente en el que crece, sino que también depende del ambiente en el que crecieron sus papás. Y estos efectos parentales definen en gran medida la viabilidad de las crías y son influencias del ambiente parental sobre el desarrollo de la progenie, pero que no implican cambios en el ADN, ¿sí? Entonces estamos hablando un poco de epigenética, ¿sí? Bueno, los efectos parentales se pueden transmitir tanto por vía materna como por vía paterna, es decir, tanto el ambiente de la mamá como el ambiente del papá pueden afectar al fenotipo de los hijos. Por ambas vías pueden ocurrir cambios epigenéticos en los gametos, es decir, que haya ciertos cambios en los gametos, principalmente se habla de metilaciones, de grupos metilos que se pegan al ADN
y entonces provocan que se expresen o no se expresen ciertos genes que normalmente se están expresando, ¿no? A eso se refieren los cambios epigenéticos. Pero también se pueden deber a inversión diferencial, es decir, que cuando, por ejemplo, una mamá crece en un sitio pobre, digamos, en un ambiente pobre en recursos, invierta más en su progenie, tratando de prepararla para las condiciones que probablemente van a ser adversas también para los hijos, ¿no? Entonces, cambios epigenéticos e inversión diferencial son mecanismos de efectos parentales que pueden ocurrir tanto por vía materna como por vía paterna. Los padres también, habrán visto que con el semen en muchos organismos no solo transfieren espermatozoides, sino otros productos que generan en glándulas accesorias. Bueno, estos productos también pueden venir modificados de cierta forma según el ambiente en el que haya crecido el papá. Y esto puede provocar que en la hembra cambie el contenido de los huevos, ¿no? Entonces, bueno, los efectos parentales son importantes para definir el fenotipo de los individuos y pueden ser transferidos tanto por vía materna como por vía paterna. Y existen bastantes ejemplos de esto, en particular en insectos. Se ha visto, por ejemplo, en Drosophila, que hembras y machos que son alimentados con dietas pobres en nutrientes tienen hijos más grandes. Tanto las mamás alimentadas con pocos nutrientes como los papás generan hijos de mayor tamaño, y esto aparentemente pues va a brindar algún beneficio a los hijos que crezcan muy probablemente en las mismas condiciones pobres que crecieron sus papás. También se han observado efectos maternos y paternos, que se transfieren tanto por el ambiente de la mamá como el ambiente del papá. Cuando estos padres han sido expuestos a algún patógeno, ¿sí? Entonces, machos o hembras expuestos a algún patógeno tienen hijos que son resistentes a ese patógeno. Y fíjense que no ha cambiado nada en el ADN y no ha cambiado nada en el ambiente propio de los hijos, pero solo el ambiente de los padres genera estas respuestas en la siguiente generación. Y esto se ha visto en varios insectos ya. También se puede observar, por ejemplo, efectos maternos en una especie muy popular de escarabajo del estiércol, que es el Ornithophagus taurus, donde cuando la mamá crece en una alta densidad poblacional asociada a mucha competencia por el acceso a las parejas, pues resulta que las mamás tienen hijos con cuernos más grandes, que los hacen más atractivos o que les brinda alguna facilidad para aparearse, ¿sí? Entonces, los efectos maternos y paternos pueden tener consecuencias en distintos aspectos del fenotipo de los hijos. Bajo condiciones adversas, se piensa que los efectos parentales son especialmente importantes, ¿no? Y este podría ser el caso de la contaminación y de la que nos interesa, que es la contaminación con ivermectina. Entonces, nosotros hicimos un experimento para evaluar si la exposición de las madres y de los padres a la ivermectina tenía una influencia sobre la siguiente generación. Y lo que nosotros medíamos en la siguiente generación era el número de escarabajos que emergían, la proporción sexual a la que nacían, el tamaño corporal y el tamaño de los cuernos. Y utilizamos a la misma especie. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo es que la exposición de la madre, la exposición del padre o de ambos padres a la ivermectina iba a tener un efecto sobre la progenie. Ahora, ¿el efecto sería negativo o positivo? ¿Quién me ayuda o quién me dice qué esperaría de este trabajo? Porque vimos que, los efectos parentales sirven para ayudar a la progenie de alguna manera a prepararse contra condiciones adversas, pero en realidad pues hay condiciones demasiado adversas a las que, a pesar de que puedan existir efectos parentales, podría ser que no haya capacidad por parte de los padres de transferir alguna ventaja a sus hijos, ¿no? ¿Ustedes qué esperarían? ¿Efectos positivos o negativos de la exposición parental?
Yo en principio lo pensé positivo, ¿sí? Entonces, mi predicción en este trabajo originalmente era que cuando los padres o las madres, o incluso más, cuando ambos padres estuvieran expuestos a ivermectina, iban a dar una mayor ventaja a sus hijos, pero vamos a ver lo que pasó. El diseño experimental es algo complicado. Bueno, se ve simple, ¿no? Al principio pues hay que criar escarabajos. Primero colectamos escarabajos en el campo, que no sabemos esos escarabajos dónde han estado, ¿no? Esos escarabajos pueden haber comido en un rancho contaminado y luego se movieron al de al lado que no está contaminado. Entonces lo primero que hacemos nosotros es criar escarabajos libres de ivermectina con estiércol colectado de un sitio donde no se usa ivermectina. Entonces tenemos una primera generación del laboratorio que es con la que empezamos a trabajar, ¿no? Lo que hacemos es entonces exponer a algunas parejas a la ivermectina y algunas a un tratamiento control sin ivermectina. Es difícil también decidir qué dosis vamos a usar de ivermectina, ¿no? Porque bueno, pues si le damos una dosis demasiado fuerte, pues puede ser que se nos mueran todos, pero si les damos una dosis demasiado baja, puede ser que no les haga ningún efecto. Nosotros elegimos una dosis relativamente baja, pero que es la dosis mínima a la que se han encontrado efectos de la ivermectina, ¿no? Sobre el desarrollo de los ovarios y sobre la maduración sexual de las hembras principalmente. Esta dosis, en las gráficas que yo les mostré anteriormente, era de las primeras, que ni siquiera generaba efectos sobre el número de escarabajos emergidos. Pero, bueno, pues es una dosis considerable y realista en el campo también. Entonces lo que hicimos fue aparear escarabajos. Entonces generamos 4 tratamientos, ¿no? Unos donde el papá fue expuesto a la ivermectina y la mamá no. El papá no expuesto y la mamá sí. El papá expuesto y la mamá no. Un control donde ninguno de los papás fue expuesto. Y otro tratamiento donde ambos miembros de la pareja fueron expuestos a la ivermectina. Entonces esperamos la emergencia de una nueva generación y evaluamos el número de hijos, la proporción de sexos, el tamaño corporal y el tamaño del cuerno. Lo que nos dificultó un poco este experimento fue que quisimos tener un control genético de los escarabajos. Entonces, si aquí agarrábamos un macho expuesto a ivermectina y lo asignábamos a este tratamiento, pues también agarrábamos a una hermana de ese mismo escarabajo y lo asignábamos al mismo tratamiento. Y eso con tantas parejas se vuelve algo un poco caótico. Pero al final se lograron generar bastantes parejas y tenemos un buen control genético. Hicimos un experimento de estos que se llaman de medios hermanos. Pues bueno, para nuestra sorpresa no encontramos ningún efecto del tratamiento de los padres sobre el número de hijos que tuvieron. Tampoco encontramos efectos sobre la proporción sexual o sobre el tamaño corporal de los hijos de aquellos padres, pero lo que sí encontramos es que el tratamiento de los padres afectó el tamaño del cuerno de los hijos. Y esto ocurrió únicamente cuando el macho fue expuesto a ivermectina. La única diferencia significativa que encontramos es aquí, ¿no? Entre el control y aquí cuando los machos son expuestos a la ivermectina, no cuando las hembras y no cuando ambos miembros de la pareja fueron expuestos a la ivermectina. Entonces, bueno, antes de pasar a la discusión que yo generé, después de pensar mucho sobre estos resultados, ¿quién me explica, por ejemplo, o a quién se le ocurre alguna idea de por qué, por ejemplo, el tamaño corporal no se ve afectado por el ambiente parental, pero el tamaño de los caracteres sexuales secundarios sí? ¿Alguna idea? Porque posiblemente en este caso pues el tamaño corporal del individuo
no depende de la selección sexual entre hembra o macho, sino el cuerno es, digamos, el principal factor de que una hembra escoja un macho para reproducirse. Ok, fíjense que en todos estos escarabajos, tanto en los papás como en los hijos, nosotros medimos el tamaño corporal y el tamaño de los cuernos, o sea, nosotros incluimos en nuestros análisis estadísticos el tamaño del papá y el tamaño del cuerno del papá como covariables en nuestro análisis. Entonces, a pesar de que controlamos por el atractivo de los padres, no encontramos efectos sobre el tamaño, pero sí sobre los caracteres sexuales. Entonces, yo me voy más por la explicación de que los caracteres sexuales secundarios son caracteres que son especialmente sensibles al estrés ambiental, ¿sí? Entonces, existe evidencia en muchos organismos de que el estrés ambiental provoca antes cambios en los caracteres sexuales que en caracteres no sexuales, como el tamaño corporal. Bien. Otra cosa que nos sorprende es qué pasa aquí, ¿no? O sea, ¿por qué cuando el papá es expuesto tiene hijos con cuernos más pequeños, pero cuando la mamá es expuesta también, entonces ya no? ¿Se les ocurre algo? A mí me costó trabajo encontrar explicación para eso, pero aquí entre varios. Pero eso sí difirieron. Este no difiere. Estos difieren. Estos difieren, aunque las barras están un poco encima. Y ese con los otros no. Estos no difieren. ¿No sería que porque estos genes o estas características genéticas que involucran este carácter secundario masculino es propiamente el masculino y al afectar a la hembra no hay una varianza en esta característica? Sí, va por ahí. Pero aquí pues también vemos que cuando solo la hembra se expone, no pasa nada, ¿no? Nosotros suponemos que se trata de alguna estrategia de las hembras. ¿Se acuerdan que les hablé de la inversión diferencial? Esta capacidad que tienen las hembras de invertir en su progenie dependiendo de cómo ven a su macho. Probablemente, existe una de estas estrategias de inversión diferencial que se llama inversión terminal, ¿no? Que tiene que ver con que un individuo, cuando se percibe a sí mismo cercano a morirse, y esto suele pasar sobre todo con individuos viejos o individuos enfermos, deciden invertir todo o prácticamente todo el recurso que les queda en el próximo evento reproductivo, que va a ser muy probablemente el último evento reproductivo. Entonces puede ser una combinación de estas estrategias la que, según nosotros, puede estar explicando este resultado tan contraintuitivo, ¿no? Entonces, parece que los efectos negativos de la ivermectina trascienden a las generaciones, no tan fuertemente como la exposición directa, pero sí se transfieren, ¿no? No conocemos entonces los mecanismos, pero hay una gran variedad de mecanismos fisiológicos, por ejemplo, mecanismos de asignación de recursos que podrían explicar esto. Como ya discutimos, pues los caracteres sexuales fueron los únicos afectados por el ambiente estresante de los padres, porque son muy sensibles, son más sensibles que los caracteres bisexuales. Estos efectos transgeneracionales en nuestros escarabajos pueden estar impactando en procesos de selección sexual y por lo tanto en la trayectoria evolutiva de las poblaciones naturales. Esto ya lo discutimos un poco, ¿no? De si la inversión diferencial puede estar provocando alguna de estas diferencias o falta de diferencias, pero algo que quiero que se lleven esta idea de que los animales siguen evolucionando en ambientes contaminados. Entonces es posible que todavía en estos ambientes contaminados haya selección natural a favor de aquellos individuos que son capaces de tolerar la contaminación. ¿Sí?
Entonces, bueno, teniendo un panorama tan negativo donde la ivermectina es tan mala y tan utilizada en los potreros, en la mayoría de los potreros de México y otras regiones del mundo, pues algunas alternativas son otros desparasitantes. Actualmente hay universidades en México donde estudian el efecto de los desparasitantes naturales sobre los escarabajos. No hay que confundir natural con bueno, ¿no? Puede ser de una plantita que igual se la come la vaca y la excreta en el estiércol y el escarabajo igual se muera, ¿no? Pero falta hacer pruebas sobre esto. Y pareciera que la solución más sustentable son lo que se llaman sistemas silvopastoriles, que son estos sistemas de ganadería donde no únicamente se tiene pasto y vacas, sino que se tienen cultivos mixtos, tal vez con algunas especies de árboles u otros animales, que naturalmente ayudan a controlar el parasitismo y reducen la necesidad de utilizar medicamentos. Bueno, hasta aquí mi charla. No sé si hay algún minuto para preguntas. Sí, claro, vamos a aprovechar, sí.